bendiga. ¿Cómo están? Yo creo que para nadie es un secreto de que nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de gran oscuridad, tiempos en que nosotros, a donde quiera que nosotros voltemos a ver, en cualquier aspecto, en cualquier área, nosotros vamos a ver un deterioro social, vamos a ver un deterioro moral. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, les digo, deben de saber esto, que en los posteros tiempos, dice, vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra tiempos peligrosos en el griego es chalepos, y cuando se refiere a esto está hablando de tiempos de gran estrés. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cómo está viviendo estos tiempos usted, hermano? Fíjense que otra de las cosas que nosotros hemos visto y que se ha mencionado, que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. ¿Por qué? ¿Por qué lo pasamos por alto? Porque honestamente muchas veces no prestamos atención, realmente estamos desinteresados en lo que se nos menciona, desinteresados en lo que a nosotros nos enseñan, de lo que se dice. Una de las estadísticas menciona que en los últimos 25 años 40 millones de americanos han abandonado la iglesia. En los últimos 25 años 40 millones de americanos han abandonado la iglesia. Y las diferentes razones, según los estudios a los cuales esta persona aludía, van en esta línea: pereza, apatía, otras prioridades, tensiones relacionales, el hecho de no encontrar una respuesta a sus preguntas relevantes en su vida. Luego fueron dadas otras respuestas por haber abandonado la iglesia: asuntos de género sexual, asuntos raciales, visión política, heridas causadas por la iglesia y abusos. La iglesia no solamente ha disminuido en tamaño, sino también en importancia. Y ese es un tema que personalmente, en lo particular, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Si nosotros analizamos y vemos la iglesia, estudiamos un poquito la iglesia 20 años, 30 años atrás, nosotros vamos a encontrar que la iglesia era relevante. Si usted le decía, o usted le preguntaban, ¿de qué religión profesas?, usted le decía cristiano, a uno lo veían con respeto. A los pastores se les veía con respeto. Mira, ahí va el hombre de Dios, el siervo de Dios. Se les hablaba con respeto. Pero en nuestros tiempos, como que todas esas cosas han cambiado. Ahora a los pastores, a los ministros de Dios, se les vituperea, se les hace comentarios despectivos. A usted como cristiano, no me dejará mentir, que ahora lo miran despectivamente, con comentarios despectivos. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? La iglesia ha perdido también mucha importancia en los últimos tiempos. Y para muestra, veamos cómo estamos viviendo la iglesia en la actualidad, cómo está viviendo, cómo está pasando, cómo está la iglesia. No estamos diciendo cosas que no son reales. Estamos hablando de que la iglesia ha perdido su esencia, su importancia. La razón por qué: porque muchas veces nosotros que somos la iglesia perdemos el interés en las cosas que son esenciales. Perdemos el interés. Nuestro hermano Otto nos mencionaba una de las cosas: el ayuno, la oración, la comunión. Con todo respeto, nosotros ya no queremos tener comunión, no queremos tener intimidad entre nosotros. Ya no nos reunimos para orar entre nosotros. Ya no tenemos tiempos de oración, tiempos de ayuno. Y eso es lo que va mermando a la iglesia de Cristo. En mi opinión,
más que la importancia que ha perdido la iglesia en estos tiempos, también se debe precisamente al interés que nosotros le ponemos a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Hasta el día de hoy yo no he escuchado un comentario acerca de Dios que diga que Dios es aburrido. Mas sin embargo, muchas veces nosotros decimos que en la congregación es aburrido, que la palabra de Dios es aburrida. ¿Y cómo es que nosotros vamos a crecer si solamente estamos viendo cosas que no nos edifican? ¿Apatía? ¿Aburrimiento? ¿Pereza? Esto solamente yo se los comento de una manera de introducción, pero ahora quiero que nosotros abramos nuestra Biblia, leamos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. San Juan capítulo 8. Vamos a darle lectura desde el versículo 48 hasta el 59. Así es que es una lectura un poquito extensa, un poquito larga. Le ruego no se me duerma, no se me aburra, porque es precisamente de lo que estamos hablando. Es exactamente lo que estamos nosotros hablando. Y precisamente pues cuando nosotros leemos, hay una lectura extensa, larga, vamos a hacerlo de manera expositiva para que nosotros veamos que no es aburrido el estudio de la palabra de Dios, que cuando realmente nosotros le tomamos importancia a las cosas que realmente importan, nos vamos a entender que la exposición de la palabra de Dios no tiene por qué ser algo aburrido, sino que tiene que ser todo lo contrario, algo que nos llama la atención, que nos llena. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Quiero que marque esa palabra. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Quién te crees? Es una frase que nosotros muchas veces hemos escuchado a menudo, o que muchas veces nosotros a menudo la decimos. ¿Quién te crees tú? Si nosotros vemos a un ejemplo, a un restaurante,
y el restaurante está completamente lleno y nosotros tenemos que hacer fila, esperar para que a nosotros nos atiendan, y llega una persona, otra persona X, y a esa persona la pasan desinteresadamente, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Oye, ¿quién se cree este? ¿Qué creen que son estos? Que en el momento que llegan a ellos los atienden, y nosotros aquí tenemos que estar esperando tanto tiempo, una larga fila, haciendo una larga fila para que nos atiendan. E incluso muchas veces de nosotros, cuando alguien nos corrige o alguien que nos quiere enseñar, también muchas veces nosotros posiblemente no se lo decimos directamente, pero si lo pensamos. ¿Quién te crees que eres? Y es precisamente de lo que nosotros vamos a hablar acerca del tema. Vamos a hablar acerca del gran yo soy, pero nosotros estamos haciendo nuestra introducción para que veamos. Dice, ¿quién te crees? Según nosotros, bueno, no según nosotros, según la Biblia en 1 Timoteo 3:6 dice que el pecado mayor, el pecado que Satanás cometió fue la arrogancia. Nosotros como seres humanos, a partir del Génesis capítulo 3 hacia adelante, nosotros vemos que la maldad entró a la humanidad. Y es tanta la maldad que nosotros nos creemos que somos superiores a los demás. Pensamos y sentimos ser superiores a los demás. Vemos a los demás, como colegialmente se dice, los volteamos a ver hacia abajo. Esa es la arrogancia del ser humano. Esa es la soberbia del ser humano, como resultado de la desobediencia de Adán y de Eva, a partir del Génesis 3. Entonces yo quiero que referirnos acerca del gran yo soy, pero antes de entrar al gran yo soy, que nosotros se nos quede esta frase: ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Entremos en nuestro tema. Juan capítulo 8 versículo 48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, no decimos bien que nosotros, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Fíjense hasta dónde llega la arrogancia, hasta dónde llega la soberbia, hasta dónde llega el pensamiento humano caído de decir y de pensar. Y no solamente decir y pensar, sino realmente afirmar algo que ellos no sabían y que no entendían, que era que Jesús es el gran yo soy. ¿No decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ellos están afirmando, a pesar de que ellos veían los milagros, todo lo que Jesús hizo, cuando levantó a los enfermos, cuando resucitó a los muertos, cuando sanó a las personas. Ellos veían, tenían la evidencia de que Jesús venía de parte del Padre, venía de parte de Dios, mas sin embargo estos hombres, por su arrogancia, por la soberbia, a él lo menospreciaban y le decían, no, decimos bien que nosotros tú eres samaritano. ¿Por qué le decían que él era samaritano? Porque ellos creían que Jesús era una mezcla entre un judío y uno de los asirios o uno de los babilonios, que él procedía de aquellos. Entonces ellos como raza se sentían todavía superior a él. Le decían, ¿acaso tú no eres samaritano? Nosotros bien sabemos que tú eres samaritano. Y una cosa más, y que tienes demonio. Fíjense hasta dónde llega la arrogancia de nosotros, la arrogancia del ser humano, de pensar que nosotros podemos decir y afirmar acerca de las demás personas, decirle sus cualidades, sus virtudes, sin realmente tener el conocimiento de quiénes son. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. ¿Qué le está diciendo Jesús a los judíos este tiempo? Yo no estoy endemoniado. Antes bien, todas las señales, todos los prodigios, todo lo que yo estoy haciendo delante de ustedes,
esto es porque el Padre me concede hacerlos. Mas sin embargo ustedes, todos estos milagros y estas señales, ustedes los están atribuyendo al enemigo, a Satanás. Y él dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y ustedes con sus palabras, ustedes con sus afirmaciones, ustedes me están deshonrando a mí. Pero el versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto te digo, esta palabra de cierto te digo, habla de en verdad. En verdad te digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Yo quiero mostrar tres partes o tres razones por las cuales nosotros no tenemos que morir espiritualmente hablando. Tres razones por las cuales nosotros no tenemos que morir. La primera razón es porque Cristo es honrado, la segunda razón porque Cristo es supremo y la tercera razón es porque Cristo es eterno. Vamos a entrar en la primera razón por la cual nosotros no tenemos por qué morir. ¿Se recuerdan que en la introducción les dije que la iglesia está disminuyendo en cantidad, pero también en relevancia? Y es lo que Jesús dice, tú no tienes por qué morir. Posiblemente nosotros vemos y nos contamos en número, un número más, pero en esencia, no en esencia. La razón, tú no tienes por qué morir, en primer lugar, porque Cristo es honrado. Versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando se refiere a guardar mi palabra, está hablando de obedecer. Está hablando de obedecer. Si ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento cuando cuando Samuel le dice a Saúl, tú no vayas a ofrecer holocausto al Señor hasta que yo venga. Pero como tardó un poquito el siervo de Dios, el hombre de Dios en llegar, ¿qué hizo Saúl? Se desesperó y ofreció holocausto a Dios sin que se le fuera permitido. Y cuando llegó Samuel, ¿qué le dijo? Oye, ¿por qué has desobedecido? Si se te había dado una orden, si te había enseñado una cosa, ¿por qué no la hiciste? ¿Por qué tuviste que hacer lo contrario? ¿Qué estaba haciendo? Desobedeciendo. No estaba guardando la palabra. Y él dice, es que te tardaste, y como vi que te tardaste, si nuestros enemigos vienen a atacarnos, pues es el momento de que pues hay que levantar, hay que hacer algo para Dios, para que Dios nos responda y nos ayude. Ese fue el error más grande que cometió Saúl, porque a partir de ahí dice la Escritura que la presencia de Dios se apartó de él. La presencia de Dios se había apartado de Saúl, ya no estaba más con él. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, la biografía de Saúl, nosotros vemos que siguió viviendo, siguió caminando, siguió comiendo, teniendo necesidad, pero sin embargo Dios ya no estaba con él. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Por no guardar su palabra, por no obedecer la palabra. Por eso él dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No solamente nosotros decimos, muchas veces nosotros aludimos de que, Señor, yo hago esto, yo hago el otro, yo aquí, yo hago allá. Meritocracia le llamamos, por méritos. Pero una cosa, sí es cierto, qué bueno, gloria a Dios y gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque haces todas estas cosas, pero necesario te es hacer esta cosa sin dejar de hacer esto. ¿Cuál? Guarda mi palabra, obedece mi palabra. De cierto te digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham, fíjense el contexto, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte.
¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que eres tú, Jesús? Parafraseando, ¿quién te puso a ti como autoridad? ¿Quién te puso a ti para decirnos estas cosas? ¿Quién te puso a ti para enseñarme, para hablarme? ¿Quién te crees tú para decirme estas cosas? Si nuestro padre Abraham ya tiene aproximadamente en aquel periodo de tiempo 2000 años que había muerto. Y dices tú, ¿quién? Tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Y eso va en paralelo y va en contexto al versículo 49 cuando dice, al versículo 50, perdón, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. ¿Quién es el que busca la gloria de Jehová? El Padre. Porque si nosotros vemos el contexto y leemos el paralelo, dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios, Él les está hablando del Padre. El Padre es el que a mí me honra, al que a mí me glorifica, al que a mí me está honrando, al cual ustedes dicen que es vuestro Dios. Pero ahí le demostró una cosa al Señor. Su padre no es Dios, su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque las cosas de su padre el diablo quiere hacer: matar, robar y destruir. ¿Y qué es lo que querían hacer los fariseos, los judíos en aquel entonces? Querían asesinar a Jesús por hablarle estas palabras, por decirle estas palabras. Lo querían asesinar. Por eso Él les dijo, vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El que vosotros dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55. Pero vosotros no lo conocéis. Pero vosotros no lo conocéis. ¿Pueden imaginarse el nivel de estas personas? Decir servir a Dios, decir tener intimidad con Dios, decir tener comunión con Dios, de estar todos los días en el templo ofreciendo holocaustos, ofreciéndose el servicio a Dios. Y una afirmación tan grande que Jesús les hizo, vosotros no le conocéis. Muchas veces la arrogancia de nosotros, la soberbia de nosotros nos hace creer que nosotros decimos, es que yo le conozco a Dios, yo estoy allí con Dios, yo hago esto para Dios, yo hago todo esto, pero realmente dice, pero vosotros no le conocéis. ¿Qué tan grave y qué tan severo es para nosotros que alguien nos diga, nosotros no me conocéis? Cuando Jesús en Apocalipsis, cuando está hablando acerca de cuando separa las ovejas de los cabros, dice, apartaos de mí, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué tan severo es aquel día cuando el Señor va a hacer esta distinción entre las ovejas y las cabras? Pero sin embargo nosotros solamente, teóricamente, nosotros solamente lo tenemos aquí como un conocimiento más, algo más acumulado aquí, pero dentro de la práctica realmente es algo esencial para nosotros, que Jesús nos conozca a nosotros. ¿De qué manera nos va a conocer? Que nosotros guardamos su palabra, que nosotros obedecemos su palabra, que Él sabe que nosotros le amamos, a pesar de que las circunstancias, sí cierto, son difíciles. Los postreros tiempos son tiempos de estrés, tiempos desgastantes, mucha preocupación, pero a pesar de todo eso seguimos delante de Dios, que Él nos conozca. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, hablando Jesús. Y si dijere que no le conozco, Jesús afirma, y si yo dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Jesús hablando de que Él conoce al Padre.
Y él dice, si yo a ustedes les digo que yo no conozco al Padre, yo me voy a hacer como ustedes. ¿Qué eran ellos? Los mentirosos. Porque decían conocer al Padre, pero no le conocían. Pero le conozco, y otra vez vuelvo a repetir, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esta frase o este texto es un texto muy profundo, en la cual muchos de los eruditos adulen que en este texto cuando habla de Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida mi día, y lo vio y se gozó. Está aludiendo en un tiempo pasado, en un tiempo presente y en un tiempo futuro. Si nosotros vemos el pasado, se recuerdan que cuando iban 3 ángeles, 3 hombres, y fueron a visitar a Abraham y se quedaron con Abraham. Pero de esos 3 hombres, solamente 2 partieron ¿a dónde? A Sodoma y a Gomorra, pero se quedó uno con Abraham. Y dice la palabra de Dios que Abraham se gozó de que él se había quedado. ¿Quién era ese que se había quedado? Es un tema muy profundo que nosotros podemos estudiar, pero no en este tiempo. Pero está hablando de que Dios estaba allí, una teofanía, una cristofanía, una manifestación de Dios ahí con Abraham. Y dice, Abraham se gozó al ver mi día. Y si Abraham se gozó, cuando habla en ese periodo de tiempo, si dice, Abraham se gozó, está hablando del pasado, que vería mi día en el presente. Y lo vio, dice, y se gozó. Está hablando de que aquel momento Abraham habló con Dios en el pasado, y que había de ver mi día. ¿En qué día? Quizás en el día cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra con sus ángeles, con su iglesia, a reinar por 1000 años en esta tierra. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Fíjense la pregunta que él está haciendo. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Si nosotros vemos y leemos en paralelo el Evangelio de Lucas, nosotros vemos que Jesús habla la escritura que él comenzó su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. Entonces nosotros decimos que tiene entre 32, 33 años aproximadamente en este periodo de tiempo. Y dice, entonces entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo otra vez, de verdad os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno, porque Jesús es supremo. Entonces nosotros vemos la supremacía y la eternidad de Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento en el periodo del Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, ve y dice, saca a mi pueblo que está en Egipto. Y Moisés le pregunta, Señor, y si yo voy y ellos me preguntan, ¿quién es el que me está mandando? ¿Qué les voy a decir a tu pueblo? ¿Y qué le contestó? Yo soy el que soy. Esta frase, esta palabra no tiene, hablando de Dios, Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno.
Entonces cuando nosotros vemos la iglesia, Jesús está hablando acerca de su iglesia. Esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero sin embargo nosotros en estos tiempos tan difíciles, tan duros, que en los cuales nosotros estamos pasando, que estamos viviendo, tiempos de estrés, tiempos de conmoción social, económica, bélica, el término que usted quiera ponerle, a pesar de todo este tiempo, la iglesia sigue avanzando. Porque dice su palabra, dice que nosotros no podemos morir, no podemos morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo es honrado, porque Cristo es supremo y porque Cristo es eterno. Y mientras Cristo exista, su iglesia va a existir. Eso es lo que nosotros debemos de tomar en esencia, hermano. Lo más importante y lo más relevante no es la cantidad. Si bien es cierto, suma, como se dice en términos económicos, suma, pero en esencia también nosotros debemos de buscar a Dios. Debemos de honrar a Cristo, debemos de honrar a Dios con nuestra vida. Le dijeron los judíos: ¿no tienes 50 años? ¿Ya has visto a Abraham? De cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahí es donde entra, donde muchos de nosotros decimos: ¿quién te crees que eres? ¿Y tú quién eres? Si usted y yo, hermano, le dijésemos eso a Jesús: Jesús, ¿quién te crees tú que eres para mandarme? Para decirme lo que tengo que hacer, para decirme cómo tengo que comportarme, para decirme qué es lo que tengo que comer, qué es lo que no tengo que comer. ¿Quién eres tú para decirme estas cosas? Jesús simple y sencillamente te va a decir: yo soy el que soy. ¿Y sabes una cosa? No es porque Jesús sea, como hoy en unos términos geopolíticos se menciona, un tirano. No es que Jesús sea un tirano, simple y sencillamente que Jesús nos ama y todo lo que Él dice a través de su palabra, todos sus conceptos, todos sus preceptos, todos sus mandamientos son para el bien nuestro. Son porque Él nos ama y nos ama tanto que Él quiere el bien para nosotros, para nuestras vidas. Por eso es que deja sus mandamientos, sus preceptos. Si nosotros vemos la cultura judía hoy en nuestros tiempos, y no solamente hoy, a lo largo de la historia de la cultura judía, nosotros vemos lo que ellos comen. Ellos le llaman la comida kosher, comida saludable. Ellos para los negocios son muy buenos. En la palabra de Dios para ellos, la palabra de Dios está establecido que no se debe comer el cerdo, porque es tomado como un animal inmundo. Mas sin embargo, ellos no comen cerdo, pero sin embargo crían cerdos y venden. Como negocio lo hacen muy bien, pero en cosas esenciales que ellos creen esenciales, de eso se guardan. No comen camarón. ¿Por qué? Porque el camarón es considerado como que fuera la cucaracha del mar. ¿Y Dios por qué deja estas cosas? Simple y sencillamente porque quiere el bien de nosotros. Dice que sus mandamientos no son gravosos, que sus preceptos no son para que nosotros estemos: ay, ¿quién te crees que eres tú? Vemos a la congregación y: ay, estoy cansado, no quiero ir. Está bien. Ay, es que es aburrido. Gente que cree, que dice conocer a Dios, pero sin embargo a Dios le dicen aburrido. Sin embargo, el servicio a Dios, el servicio y de alabanza y de adoración, nosotros le decimos: es que es un servicio aburrido, es porque Dios no está allí. No, no es porque Dios no está aquí, es porque nosotros no tenemos el interés de estar delante de su presencia, alabando y glorificando su nombre, honrando su nombre. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Dice que atravesando por el medio de ellos se fue.
¿Qué es lo que sucedió con Saúl? La presencia de Dios se apartó de él. ¿Qué es lo que ha sucedido con aquellos que desinteresadamente, Señor, yo sé que tú eres Dios, pero pues no te necesito? Tengo mis títulos, tengo mi carrera, tengo mi profesión, tengo el adjetivo que usted quiera poner. No te necesito. Le damos la vuelta, seguimos nuestro camino. ¿Y más adelante qué? ¿Nos hemos parado nosotros realmente? Yo les digo estas cosas porque realmente eso es lo que yo muchas veces hago. Yo muchas veces cometo este error. Y déjenme pensar y déjenme decir que no solamente soy yo, que muchos de nosotros decimos: Señor, ya no te necesito. De cierto te digo que el que guarda mi palabra no morirá jamás. Pero ¿cómo? No me voy a morir jamás, ¿cómo? Guardando tu palabra. Pero yo no quiero guardar tu palabra, yo quiero hacer lo que se me da mi voluntad, lo que se me dé la gana, perdón. Que decimos que queremos ver la congregación, queremos ver la iglesia crecer, que decimos que amamos a Dios, el dueño de esta congregación, de esta iglesia, mas sin embargo con nuestras actitudes, mas sin embargo con nuestras indiferencias que hacemos, con eso estamos negando y estamos deshonrando a Dios. Decimos que lo conocemos, pero con nuestros hechos le negamos. Por eso Dios dice en su palabra, dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Y nos aconseja: escoge la vida para que te vaya bien. La decisión de nosotros tenemos, ¿cabe el término poder? De tomar la decisión. Pero sin embargo Dios nos aconseja, dice: escoge la vida. Vamos a ir cerrando. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Dice la palabra del Señor, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya pues este sentir, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, fíjense, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se acuerdan que los judíos le decían: ¿y tú qué te crees? ¿Quién eres tú? Ellos pensaban que Jesús se sentía superior a los demás. Pero sin embargo, ¿saben qué? Jesús sí era y es superior a todos, no solamente a ellos, a todos. Pero sin embargo, vivió humillado. Sino que se despojó a sí mismo, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dice que nosotros tenemos que tener este mismo sentir que Jesús tuvo, que se despojó a sí mismo. Queremos crecer, queremos que Dios nos conozca, pero muchas veces no queremos sacar el orgullo que hay dentro de nosotros. No queremos dejar esa manera de vivir pecaminosa. No queremos dejar de vivir esa arrogancia. Dice: haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, despojándonos de todas estas cosas.
Sé que es algo difícil, sé que esto es de toda la vida, que no es de que, como nosotros decimos, no es una varita mágica que le hacen así y automáticamente ya desapareció. No, es una lucha, es algo progresivo. Pero nosotros tenemos que tener la disposición, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, yo le hago esta pregunta y termino con esta pregunta. En aquel periodo de tiempo, cuando nos presentemos delante del Señor, ¿qué es lo que nosotros queremos oír de parte de Dios? Entrad, venid a mí, bendito de mi Padre, entrar al reino preparado, o apartaos de mí, oradores de maldad. Eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar en este tiempo, en estos días. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias te damos en este tiempo, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que dé fruto en los corazones por lo cual ha sido enviada. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos consuelas, tú nos exhortas, Señor, y tú nos hablas, Padre, en nuestro corazón. Queremos estar, Señor, plenamente convencidos que te conocemos, convencidos que te servimos, Señor, que servimos al Dios vivo y verdadero, que formamos parte de tu iglesia, Señor, para que aquel día en el cual tú vengas, Señor, tú no te avergonces de llamarnos tus hijos, Señor. Gracias por la vida de tus hijos que están aquí presentes, por la vida de tu siervo Otto Juárez, Señor, por su esposa, sus hijos, sus nietos, por este ministerio, Señor, que tú le has encomendado, Padre. Te pido que tú le des fuerzas, que tú lo restaures, que tú le sanes, Padre, que tu brazo, Señor, de amor, de misericordia y de sanidad estén sobre su vida, Padre, ahí donde Él esté, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre.